Bien, invitamos entonces al magíster Óscar García Muñoz de Plena Inclusión Madrid para que nos deleite con su ponencia. Óscar es adaptador de textos a lectura fácil y coordinador de programas de accesibilidad de Plena Inclusión Madrid, licenciado en periodismo y posgrado de accesibilidad universal y diseño para todos. Autor de los libros Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación y de Guía Práctica para Orientaciones para la Inclusión Educativa, Lectura Fácil. Traductor al español de directrices para materiales de lectura fácil, formador de adaptadores en lectura fácil, ponente y articulista. Ha realizado más de un centenar de adaptaciones de textos, entre ellas documentos legislativos como la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, folletos culturales y museísticos, manuales de formación profesional o documentos de información sobre trámites administrativos, entre otros. Recuerden, los invitamos a ingresar sus comentarios, aportes y comentarios en el chat de YouTube, así como diligenciar el formulario de asistencia para poder otorgar la certificación correspondiente. Óscar, bienvenido, el espacio es suyo y recuerde que cuenta con 30 minutos. Un gusto. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación. Gracias al CELEI por la invitación y, por supuesto, por tener el placer de compartir esta mesa con Margarita, con Aldo. Es un verdadero gusto, la verdad, poder tener esta oportunidad de compartir puntos de vista sobre la lectura fácil y la importancia que tiene para el derecho a la información de las personas. La presentación que ahora les voy a compartir en los próximos minutos, pues se centra sobre todo en el punto, digamos, más técnico, por así decir, más ejecutivo, pero que desde luego está muy vinculado a esta introducción que ha hecho Alejandra de cara a que efectivamente tenemos una situación que paliar a la hora de afrontar cómo ejercer los derechos, y uno de ellos está muy vinculado a la lectura, a la comprensión de aquellas cosas que nos afectan. Y como bien decía Tatiana Guerrero, también es una manera de pensar en cada uno, de pensar en las necesidades individuales a la hora de cómo transmitir el conocimiento y la información. Y de ahí, por eso, es muy importante plantearnos que, claro, a la hora de hacer una adaptación de un texto, no estamos ante una tarea nada sencilla, porque, claro, empezamos y decimos, uy, ¿qué me dan este texto, Dios mío? Este es un extracto del Estatuto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en España. Es la ley básica que regula los derechos de los trabajadores y, bueno, pues es un texto, obviamente, no solo que tiene un carácter jurídico, sino que tiene una terminología específica, técnica, muy densa. Y sí que hay que decir que, aunque las leyes en España, por lo menos, han ido mejorando en algunas cosas, en cuanto a estructuración y claridad, por supuesto, todavía les queda muchísimo recorrido. Este es un caso en donde vemos la descripción del contrato de trabajo en prácticas. Claro, de repente el estatuto pues, empieza a hablar de no sé cuántos tipos de contratos, características propias, etcétera, y con esta terminología que ustedes ven, esos párrafos tan densos, etcétera. Bueno, pues eso es una de las cuestiones que en un momento dado tenemos que abordar. Luego, algo tan cotidiano, un prospecto de un medicamento. Claro, el tramadol. Tramadol, quien no lo conozca, pues es un tranquilizante, y cuando lee uno pues el prospecto del tramador, lo que piensa es voy a tomarme unos tramadoles y así puedo empezar a procesarlo de manera más tranquila. Y luego, por supuesto, también tienes la tranquilidad suficiente para no asustarte con la cantidad de cosas que dices que vas a sufrir en un momento dado de una manera u otra más o menos frecuente. Claro, esa cuestión es importante. Estamos hablando de documentos muy cotidianos y que tienen una trascendencia importante en la vida de las personas. ¿Cómo podemos transmitirlos de una manera que efectivamente nos dé la información esencial y, sobre todo, cómo conseguimos plantearnos acercar este conocimiento a alguien que tiene barreras reales, dificultades reales de comprensión lectora? No voy a entrar en detalle pues, de todas las palabras que ven. Ya ven, decir, palabras de gran longitud, de dificultad de pronunciación silábica, en donde además se hacen muchas inferencias, es decir, referencias muchas cosas a cosas ajenas a propiamente el texto, es decir, que hay que tener un conocimiento previo. Bueno, pues todo este tipo de situaciones es muy importante plantearnos, tengo este texto, ¿por dónde empiezo? Esas son algunas de las cuestiones que vamos a hacer. ¿Por qué no hablar también
de las sentencias judiciales. Bueno, pues efectivamente, el sistema jurídico tiene establecido el formato de cómo tiene que ser una sentencia, los capítulos que debe abarcar, porque efectivamente está establecido así por el régimen jurídico. Nosotros no, tampoco nos vamos a querer cuestionar, en este caso con la lectura fácil, el si tiene que modificarse o no. Eso es una cuestión que, por supuesto, habría que trabajar largo y tendido. Pero como la cuestión es inmediata, es qué hacer ahora, lo que nosotros intentaremos plantear es de qué manera la lectura fácil puede convertirse en esa herramienta de apoyo que permita que ahora, hoy, esa sentencia judicial que tiene una trascendencia para una persona en concreto pueda ser comprendida para que pueda tomar decisiones informadas. Ese es un elemento fundamental, tener en cuenta de qué manera transmitimos la posibilidad de que un contenido que existe se pueda procesar cognitivamente para poder realizar y ejecutar determinadas acciones o tomar determinadas decisiones. ¿Qué decir de la literatura? Claro, en este caso no podemos tampoco a lo mejor ir a lo mismo que los textos informativos o a los textos educativos, en donde en un momento dado sí podríamos reclamar pues, una claridad per se, porque al fin y al cabo pues, tienen una determinada vinculación al día a día, a cuestiones que tengamos que gestionar, a derechos que tengamos que ejercer, a aprendizajes que tengamos que tener en la vida. Esto tiene que ver más con el ocio. Y entonces, pues cada autor, cada autora, pues tiene su estilo. Pero claro, aquí nosotros tenemos que reflexionar de qué modo conseguimos que una persona que se acerque a una biblioteca, que tenga 30, 40, 50 años, que por determinadas circunstancias variadas no tenga una comprensión lectora o tenga dificultades de comprensión lectora, encuentre un libro que sea adecuado a sus necesidades y que la persona que esté en la biblioteca no le diga en la sección de infantil y juvenil. Se pueden imaginar el efecto que causa a una persona. Yo trabajo en el ámbito de la discapacidad intelectual y ver personas que tienen 30, 40 años, que tienen una discapacidad intelectual, pero a lo mejor trabajan en un centro de trabajo ordinario, no en un centro especial de empleo. A lo mejor están viviendo con su pareja. A lo mejor incluso son madres que tienen hijos, que tienen una experiencia de vida adulta y que les digan que el libro de literatura que pueden leer está en la sección de infantil o juvenil, por su dificultad de comprensión lectora, pues se pueden imaginar la experiencia tan sangrante. Entonces, pensemos una cuestión de principio. La lectura fácil nace para dignificar la experiencia lectora. Y sobre ese punto y ese planteamiento es donde cualquier persona que quiera adaptar un texto debe enfocarse. A la hora de entonces de cuando tenemos estos textos, que son a modo de ejemplo de todas las cuestiones que una persona que adapta un texto puede llegar a enfrentarse, y la variedad es inmensa, tantas como textos hay en el mundo. Entonces decimos, vale, ¿qué elementos fundamentales debemos tener como referencia inicial? Primero, esencia. Quédense con esa palabra clave. No tenemos que ir a la exhaustividad, tenemos que ir a lo fundamental del contenido, porque ser exhaustivos, lejos de dar más información, al contrario, va a empeorar todas las circunstancias, porque va a dar una sobrecarga de contenido que no va a ser procesable y por lo tanto no va a ser eficaz esa lectura. Si nosotros queremos hacer una lectura atractiva, lo que vamos a conseguir solo es el efecto contrario. Segundo, vinculado al anterior, pensemos en las necesidades del lector. Una persona que quiere leer algo puede tener una capacidad de comprensión más o menos, mayor o menor, entonces tenemos que adecuarnos. Es cierto que existe mucha variedad, pero precisamente podemos de alguna manera pensar cuál es el público que preferentemente va a leer esto y por lo tanto vamos a enfocarlo en esas circunstancias. Sí. Lo tercero, ¿qué papel tiene el adaptador? Bueno, pues tenemos que ser neutrales. No podemos sesgar, no tenemos derecho a sesgar, porque si no, la experiencia lectora que queremos dignificar estaría siendo manipulada y eso tampoco sería legítimo. Tenemos que asumir que nuestro papel es de transmisor de unos contenidos originales, que es cierto que hacemos una selección, sí, pero lo hacemos siempre pensando en las necesidades del lector y en la búsqueda de la esencia del contenido, que son nuestros referentes objetivos. Pero en ningún caso puede quedar señal de que estamos a gusto o a disgusto,
de acuerdo o en desacuerdo con ese texto original. Y luego hay una cuestión también importante. Aceptemos las limitaciones. La lectura fácil no es la varita mágica, es una solución más. Una solución más dentro de las posibilidades que hay de comunicación accesible e inclusiva. Y por lo tanto, no debemos plantearnos como que una vez que hacemos la lectura fácil ya está todo solucionado. O que la lectura fácil tiene todas las herramientas para estar al alcance de todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en personas que a lo mejor tienen problemas de comunicación oral, donde tendremos que buscar a lo mejor comunicación con pictogramas, que tiene otras características diferentes con respecto a la lectura fácil. Entonces, a partir de este planteamiento, pues ya nos encontramos con soluciones. Esos contratos formativos que tenemos aquí a la izquierda del Estatuto de los Trabajadores se convierten en un texto en donde hay una estructuración, hay una lógica, hay un orden, hay un hilo conductor, hay una ordenación de los datos, se plantean unos listados que nos permiten estructurar adecuadamente de qué manera paso a paso puede procesarse todos esos detalles, se dan los detalles fundamentales y necesarios que son pertinentes a la persona, al usuario final, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores va a introducir muchas cosas que pueden afectar a sindicatos, gobierno, empresas. Ellos no necesitan la lectura fácil. La lectura fácil la necesita el trabajador, la trabajadora, quien está al pie de la calle y que efectivamente quiere saber que en un momento dado, si está en un contrato de prácticas, ¿qué dice la ley? De la misma manera, tenemos el caso del tramadol, que decíamos de los medicamentos. Tenemos un texto y luego a continuación vemos su versión en lectura fácil. Un apoyo iconográfico, una estructuración también de epígrafes, una forma de listado, en donde además decimos de una manera mucho más directa, mucho más clara, por ejemplo, las situaciones en las que no debes tomar esta medicación. Bueno, pues todo responde a esa lógica. Necesidades del lector, esencia del contenido, buscando siempre el foco fundamental en que se transmita de manera objetiva lo fundamental de lo que estamos contando. Fíjense, una sentencia. ¿Pretende esta sentencia en lectura fácil sustituir a ese fallo que pone en el original? No. Lo que pretende es dar una herramienta, y fíjense, en 2 páginas. La sentencia original me parece que tiene como 20 o 25 páginas. En 2 páginas solamente tenemos el resultado de esa adaptación. Muchos dirán, se está produciendo un menoscabo. Al contrario, estoy dando la información que permite obrar a la persona, que permite, que da capacidad de decisión a la persona. Porque tengan en cuenta que una sentencia va a incluir antecedentes, legislación aplicada, el relato de las pruebas, la testifical, etcétera, 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 hasta que luego llega la sentencia. Bueno, pues a una persona que está ante ese proceso judicial le interesa decir, bueno, tú estás aquí por este motivo, el juez ha decidido esto para ti y esto pues será en un momento dado lo que tú puedes hacer a continuación. Y entonces esa persona tiene la información suficiente dentro de sus capacidades para poder tomar esa decisión y si cree pertinente que el proceso judicial debe continuar o no porque esté de acuerdo o no con la decisión del juez. O en la literatura, pues el texto de la izquierda pertenece a un escritor del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, que escribió una colección que se llamaba Los Episodios Nacionales, que relataba de forma novelada la historia de España durante ese siglo, durante el siglo XIX. Bueno, pues fíjense, de esa densidad de textos, pues hay un giro, que luego vamos a ver más despacio, en donde pues, hace una estructuración mucho más ligera, mucho más ágil, adecuada al ritmo de lectura que puede tener una persona con dificultad de comprensión lectora. Obviamente, si se lo presentáramos a la manera de izquierda, es que se asustaría, le resultaría farragoso, no sabría por dónde empezar, la experiencia le resultaría frustrante. Sin embargo, con el texto a la derecha, es un texto además que está revisado por lectores con dificultades de comprensión, lo han disfrutado enormemente. Y es más, cuando llegaron al final, que tiene un final un poco de shock, decían, queremos leer el siguiente. Claro, para llegar a estos resultados tenemos que pensar en el punto de origen. ¿La realidad cuál es? Pues les pongo esta diapositiva a propósito de este formato. En este impacto de estas frases así, en diferentes colores, diferentes posiciones, un poco como desordenadas, quiero que empaticen un poco con la sensación que puede tener una persona que tiene dificultad de comprensión lectora a la hora de enfrentarse a un texto.
pero básicamente recogen cuestiones que viven estas personas, diferentes dificultades como de vocabulario, de relación de conceptos, de pronunciación de palabras, porque van leyendo, moviendo los labios o la van leyendo en alto y de repente se traban y se ponen nerviosos, problemas de razonamiento, de estrategias de comprensión, cuestiones relacionadas con números. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones, por no hablar también de los problemas de memoria, el hecho de que de repente van leyendo y lo que han leído hace el día anterior ya no se acuerdan. Bueno, pues este tipo de cuestiones son cosas que se intentan abordar desde la lectura fácil y se intentan abordar para un público enormemente variado. Un tercio de la población abarca este gráfico. Estamos hablando, como ha citado al inicio Alejandra, discapacidad intelectual, dislexia, analfabetismo funcional, inmigración que no tiene el idioma del país de acogida, sordera perlocutiva, esas personas que de nacimiento o en su niñez han perdido el sentido del oído y por lo tanto van a tener algunas dificultades de comprensión. Bueno, pues todo este público se tiene que ver de alguna manera reflejado en que cuando coge un libro en lectura fácil o una publicación en lectura fácil, va a sentir que esa persona que ha hecho la adaptación ha pensado en ellos. Y entonces, ahora vamos a enfocar adecuadamente la adaptación. Primero, no olvidemos que esto es un producto y que por lo tanto, pues hay un proceso de producción. Y lógicamente, cuando un original tiene sentido adaptarlo, vamos a por ello, pero no todo tiene sentido adaptarlo. Hay leyes que si afectan, por ejemplo, a las empresas, pues no, es decir, tenemos que ir a las leyes que afectan a la persona, al ciudadano. Tenemos que ir a libros que apetezca leer a la ciudadanía, a las personas que habitualmente no tienen esa posibilidad de leer. No hagamos, encima que estamos intentando capacitar la lectura, no les hagamos un ladrillo. Vamos a aprovechar bien las oportunidades que tenemos, porque además tampoco van a poder dedicar tanto tiempo. Piensen que personas de este perfil, en muchos casos, pues a lo mejor dedican una hora, hora y media al día si pueden tener esa continuidad, porque el esfuerzo es enorme. Por lo tanto, midamos bien qué originales. Y luego, por supuesto, la extensión, la complejidad van a prolongar el tiempo de producción. Es que esto no es ponerse con una hoja con el original al lado, el ordenador enfrente y empezar a ver cómo hago las frases. No, es un proceso intelectual, es un proceso de reflexión. Y por eso tienen que ser conscientes aquellos que nos hacen los encargos de que esto no funciona de un día para otro. Que hay un diseño, que tiene un profesional que requiere tiempo, que hay unos plazos que hay que cumplir porque hay un proceso por una serie de fases y hay un dinero que hay que pagar, por supuesto, porque esto es un producto y hay un proceso de personas, incluidas las personas que validan, que luego hablaremos de ellas, que son quienes comprueban esa comprensión, que efectivamente nos van a decir que funciona o no funciona. Bueno, pues esas personas también tienen ese trabajo. Previamente, analicemos bien el contenido y la estructura del original y la intención del redactor. Conozcamos, imbuyámonos de ese original y pensemos luego en quién va a ser nuestro público preferente para organizar el contenido de una manera lógica, adaptada a esas necesidades que hemos hablado. Y durante la adaptación, es cierto que tenemos que conocer las pautas, pero no seamos estrictos en el sentido de cerrarnos a, como dicen las pautas, de una manera cerril. No, las pautas nos marcan tendencias y en algunos casos buscaremos la manera de generar soluciones que a lo mejor tampoco están tan claras en las propias pautas, porque hay una cierta nebulosa, hay que reconocerlo. Tampoco hacemos una ciencia exacta, sino planteamos tendencias en las pautas. Por eso tenemos que evitar ser extremadamente rígidos. Tenemos que, por supuesto, ser objetivos, tener que conocerlas muy bien, pero precisamente cuando las conocemos bien, sabemos dónde podemos ajustar para mejorar el resultado de las pautas. No seamos exhaustivos, como decía al principio, seleccionemos la información fundamental, cuidemos el estilo y el diseño. No hagamos ortopedia, por favor, no hagamos a veces publicaciones que dices, pero ¿quién ha diseñado esto? No, 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 es que tiene que ser un producto atractivo, no solo es que se lea bien, es que de repente tiene que entrar por los ojos. Es algo que tenemos que vivir así. Y luego preguntemos a los lectores, validemos ese proceso en el cual participan los lectores para precisamente confirmarnos esa comprensión. Vamos a ver un ejemplo práctico. Este episodio nacional que les contaba. Bueno, pues como ven, tenemos párrafos extensísimos con una densidad, además con un lenguaje del siglo XIX, que 150 años después
pues a lo mejor no es el que más se adecue a nuestra realidad. Tenemos, por ejemplo, un detalle, los capítulos no titulados. Simplemente pone capítulo 4 y encima números romanos. Y tenemos también, pues eso, introducción de diálogos en donde el referente de quién es el hablante, pues a lo mejor puede suscitar en algún momento dudas. Bueno, pues ¿cómo enfocamos entonces la adaptación de este libro? Bueno, pues en este caso fue mi compañera Elena González que hizo un excelente trabajo. Pues lo primero, una portada atractiva, llamativa, una portada que despierte el interés en quien va a hacer la lectura. En este caso fue una solicitud del Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, un índice, algo que muchas veces se nos pasa desapercibido. Tenemos una publicación extensa, pues vamos a introducir para que la persona también sepa todo lo que tiene que afrontar. Y en ese índice, en este caso, en esta novela, introducir elementos que contextualicen quién es el autor, cuál es la época de la novela, cuáles son los personajes, porque esto va a ayudar mucho como guía de lectura, el ir situando quiénes son los protagonistas, qué papel van a desempeñar, sin tampoco destripar, ¿no?, la historia, pero sí dando por lo menos los elementos que nos dan una línea general para recordar quiénes están participando en esa historia. Y luego a continuación ya, cuando en un momento dado tenemos que afrontar la adaptación, pues planteamos, vamos a hacer una división por capítulos, pero vamos a dar un título a cada capítulo. Y luego además vamos a poner una ilustración que es cierto que nos acerque un poco a la época, cómo vestían, cómo se desplazaban, cómo eran las casas. Es decir, que nos sitúe, porque claro, estamos hablando también de otra época, no hay coches, hay coches de caballos, la gente vestía de otra manera. Y empezamos a hacer un relato donde ven efectivamente esas frases, con esos cortes que resultan extraños, pero que tienen que ver con la lógica de la lectura de una persona que lee despacio, unos interlineados más amplios, unos párrafos más breves, y luego una forma de introducir los diálogos en donde se cita, como en cotas teatrales, previamente a cada uno de los personajes para que así quede muy claro el referente a la persona. Ven que el diseño se hace limpio también, resulta cómodo, ayuda a conseguir el seguimiento de toda la obra en sí misma. Veamos, por ejemplo, también otro caso. Nos apetece ir a un museo, por ejemplo, la casa que hay, la casa de Lope de Vega, aquí en Madrid. Bueno, pues entonces tenemos este original, en donde pues, se da una descripción de, como ven, en 2 columnas, letra muy pequeña, fotos intercaladas, el pie de foto aparece, fíjense, en la parte final, aparecen unas descripciones que, bueno, pues el vocabulario también es un poco complejo, siendo una vivienda propiamente dicho, sí, imagínense si llega a ser donde hubiese, pues es un museo propiamente de arte, las complejidades. Bueno, ¿cómo lo afrontamos? Pues mantuvimos la portada. ¿Por qué? Porque además hay una cosa importante. Uno cuando llega a un museo, ¿qué es lo primero que ve? La puerta. Bueno, pues efectivamente, seamos significativos. Localicemos el museo adecuadamente. A continuación, expliquemos qué es ese museo. ¿Qué nos encontramos en ese museo? ¿Por qué existe ese museo? Y luego, en este caso además, contextualicemos un poco la vida del personaje que protagoniza este museo, que es el escritor Lope de Vega. Hagamos una descripción que sea llamativa para despertar siempre el interés. Pensemos en la inquietud, en despertar el interés. Pensemos que una obra en lectura fácil puede ser la semilla de otra que le pueda interesar a esa persona. Y a continuación, pues vayamos en un sentido lógico. Apliquemos la lógica. ¿Por dónde empezamos la visita? Por la planta baja. Bueno, ¿cómo es la casa? Entonces empecemos a describirla, contemos lo que podemos ver luego en la planta primera, introduzcamos fotos que queden contextualizadas por texto, el texto inmediatamente anterior, y luego demos una información general que sea bien estructurada y bien clara, pues los transportes, las normas de las visitas, la forma de contacto. Entonces, estos son elementos que nos van a permitir decir efectivamente que estamos pensando en el lector. Vean la práctica. Y ahora brevemente les sitúo en la teoría, haciendo el proceso inverso al habitual. Pero quería hacer este juego porque creo que es mucho, les va a llamar mucho más la atención ahora mismo el concepto de teórico cuando ya han visto de dónde partimos y a dónde tenemos que llegar. Fíjense, en España tenemos un estándar, una norma técnica, fuimos el primer país del mundo que tenemos una norma técnica de lectura fácil. Bueno, pues fíjense en la definición, plantea 2 procesos. Uno, que tenemos que aplicar unas pautas de redacción y de diseño, y otro que tenemos que contar con los lectores.
Porque además, y esto queda subrayado, la lectura fácil es para personas con dificultades de comprensión lectora. Hay quien dice, ay, esto, cuando lo ven, esto es para todo el mundo. No. Para quien no tiene dificultad de comprensión lectora puede ser una opción. Puede apetecernos leer o no. En muchos casos tampoco va a ser algo que nos llame a lo mejor especialmente la atención, pero hay una brecha importante entre hacer lectura fácil y no para quien tiene dificultad de comprensión lectora, porque es un elemento habilitante. Y entonces ahí es donde tenemos que insistir, y por eso queda subrayado en la propia definición. ¿Cómo funciona? Pues desde que alguien concibe, encarga a una persona que adapta, se hace esa adaptación y ese documento pasa por un proceso de validación, que son personas que tienen dificultades de comprensión lectora, como he dicho, que leen el texto, comprueban que funciona, comprueban que se aplican adecuadamente las pautas y por lo tanto pueden hacer propuestas de modificación que se introducen y entonces ya el texto queda listo para poder publicarlo. Concluyo con una diferencia que quiero establecer entre la lectura fácil y el lenguaje claro. Ambos son conceptos que suenan muy parecido. El del lenguaje claro últimamente también está empezando a aparecer más y creo que es muy relevante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque los focos y los mecanismos tienen algunas diferencias importantes. El lenguaje claro está pensado sobre todo para el público general no especializado y para algunos tipos de textos, sobre todo jurídicos, administrativos, científicos, mientras que la lectura fácil está pensada para todo tipo de textos, aunque eso no quiere decir que podamos adaptar todo, a lo mejor lo podemos luego comentar, y que se centra en personas con dificultades de comprensión lectora. Una cuestión importante es que el texto en lectura fácil es un complemento, una herramienta de apoyo. No pretende sustituir al original, cosa que en el lenguaje claro sí. Por ejemplo, una sentencia judicial podría redactarse en lenguaje claro. Claro que podría, aunque digan muchos juristas que no. Y tendría el mismo valor jurídico. De hecho, hay jueces que defienden este postulado y hay asociaciones internacionales de juristas que defienden este postulado. Sin embargo, una sentencia en lectura fácil no sería posible, porque es cierto que tiene que mantener una cierta formalidad y unos ciertos elementos. La sentencia en lectura fácil sería como el modelo que hemos visto, en donde es complementario para habilitar, capacitar en la toma de decisiones. Creo que es importante subrayar este tipo de cuestiones porque son conceptos que además están en boga ahora en muchos ámbitos, en muchos lugares y pueden generar confusión, pero es importante resaltar estas diferencias, no planteando que uno sea mejor ni peor, para nada, sino simplemente dejando claro el estatus que tiene cada uno y las aplicaciones que deben tener para que no se entremezclen, no se confundan y cada uno pueda cumplir su función adecuadamente. Creo que Albert Einstein pues, lo dijo muy claramente, ¿no? Como adaptadores tenemos que plantearnos nosotros los primeros que debemos entender los textos que tenemos que adaptar. Si no, es difícil transmitirlos. Pero quienes primero lo tienen que hacer son aquellos que nos hacen muchas veces los encargos, quienes redactan esos originales. ¿Serían ellos capaces también de leerlos y volverlos a entender o colegas suyos entenderlos? Pues a lo mejor si no es así es porque no están escribiendo tan bien, por mucho que piensen que están cumpliendo con las pautas de su profesión o de su ámbito. Dar el paso a una comunicación más clara no solo permite una mejor comunicación, permite acercar los derechos, además, a muchísimas personas y permite construir una sociedad mucho más inclusiva y mucho más democrática. Muchísimas gracias.